Hola a todos, yo soy Dana, soy del grupo de Prepos y me da mucho gusto estar aquí con ustedes para compartirles las enseñanzas que recibí de este devocional. Estamos en el día 18 de la campaña Misión Jesucristo, en la semana Obedezcamos al Padre. Y el devocional de esta noche se llama Cristo en los días de Noé. Antes de comenzar, vamos a orar. Dios, gracias por este día, gracias porque nos permites estar aquí escuchando de tu palabra. Te pedimos que por favor tú nos hables a cada uno de nosotros y que tengamos un corazón dispuesto para poder recibir las enseñanzas que tienes preparadas para nosotros esta noche. En Cristo Jesús, amén. Les invito a leer el pasaje de hoy que se encuentra en Primera de Pedro 3, 18 al 22. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Por lo tanto, fue a predicarles a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía su barco. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, no por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Ahora Cristo ha ido al cielo. Él está sentado en el lugar de honor al lado de Dios y todos los ángeles, las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. Primera de Pedro 3, 18 al 22. Este pasaje nos habla en parte de la historia de Noé. Yo conocí la historia de Noé hace ya algunos años, de hecho fue de las primeras historias bíblicas que yo aprendí y es una de mis favoritas. Y Pedro en este pasaje está dando un ejemplo con la historia de Noé. Para entender este pasaje, vamos a ir explicándolo paso por paso. Este pasaje nos habla de una sola obra de salvación. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Primera de Pedro 3:18. El sacrificio del Señor fue único. El sacrificio del Señor fue una transacción de justicia divina. Él ocupó nuestro lugar de acusados y condenados en la cruz. El sacrificio del Señor fue una experiencia de muerte en su encarnación, pero nunca murió en su divinidad. Nos habla de la preexistencia de Cristo y su proclamación universal. Por lo tanto, fue a predicarles a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé destruía su barco. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. Primera de Pedro 3, 19 al 20. Para entender un poco mejor este fragmento del pasaje, les invito a leer Hebreos 9:27, que dice así: y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Hebreos 9:27. Está claro que después de la muerte no hay otra oportunidad de salvación. ¿A qué se refiere entonces este pasaje? Bueno, el Señor Jesucristo siempre ha existido. Antes de encarnarse, se manifestaba por medio de su Espíritu. Recordemos que Dios es trino, y esto no significa que hay 3 dioses. Solo hay un Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Sin importar quién fuera el predicador antes o después de la encarnación, siempre es el Señor Jesucristo, quien por su Espíritu llama a los hombres al arrepentimiento. Cuando Noé predicaba, era el mismo Señor que en el Espíritu predicaba a través de Noé. Pero entonces, ¿por qué Pedro usa como ejemplo precisamente a los hombres del tiempo de Noé? Bueno, porque Pedro quiere ponernos un ejemplo
que tiene que ver con el arca de Noé y el bautismo que nos salva de la destrucción, como sucedió precisamente en el diluvio con Noé y su familia. Nos habla de los beneficios de ser bautizados en la fe. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, no por quitarles del cuerpo la suciedad, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Primera de Pedro 3:21. Podemos decir que Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas fueron bautizados en el arca y así fueron liberados de ser bautizados en las aguas de la muerte. El bautismo en agua no nos salva, solo representa que ya hemos sido salvados. Pero creer en Cristo y seguirle es como ser bautizados en la fe y esta clase de bautismo sí nos salva. Ser bautizados en la fe nos rescata del mal, nos transforma la vida y nos resucita en Cristo. Nos habla de la autoridad y poder absolutos del Señor. Ahora Cristo ha ido al cielo. Él está sentado en el lugar de honor, al lado de Dios y todos los ángeles, las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. Primera de Pedro 3:22. Esta es la parte más clara del pasaje. El Señor tiene todo el poder y el Señor tiene poder sobre todo. Él siempre ha sido la única puerta para la salvación de los seres humanos. Solo hay una puerta, Cristo. No son buenas obras, ni la herencia evangélica, ni el buen comportamiento, ni alguna experiencia de éxtasis que podamos experimentar. El Señor dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Solo hay una oportunidad mientras vivimos. Después no habrá una segunda oportunidad. La obra del Señor es tan única, tan extraordinaria y tan valiosa que no podemos despreciarla creyendo que podemos salvarnos mediante otras formas. Antes de Noé, en los tiempos de Noé y después de Noé, solo Cristo salva. Entremos por la puerta y creamos en el Señor y sigámosle. Él siempre ha llamado a los seres humanos a experimentar la salvación. El Señor utiliza diferentes instrumentos para proclamar su evangelio. A la gente de los tiempos de Noé les habló por medio de Noé. Tengamos cuidado de no rechazar el evangelio del Señor por rechazar a quienes nos lo comparten. Él siempre ha hecho una gran diferencia en la vida de quienes aceptan su llamado. Si ya hemos entrado en el arca de la salvación, vivamos a plenitud. Pedro dice, el agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, no por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Los de adentro del arca estaban vivos, los de afuera muertos. Estar dentro tiene que ver con una vida inclinada hacia Dios. Si ya hemos creído, debemos vivir como discípulos. Él siempre ha tenido el poder para hacer lo que para nosotros parece imposible. Si nos parece difícil, recordemos que Él tiene todo el poder, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y junto a Él están sujetos autoridades, ángeles y potestades. Nosotros solo debemos seguir las instrucciones de vida que el Señor nos da en su palabra. El Señor fue quien cerró la puerta del arca y no Noé. El arca no era un barco, no tenía timón porque no fue hecha para navegar, fue hecha para flotar. Descansemos en Dios y dejemos que Él dirija nuestra vida. Entreguémosle todo nuestro ser y confiemos en su poder. La salvación no es una batalla en la que debamos combatir para ganar. Es más bien una invitación a reconocer nuestra necesidad y a dejar nuestro orgullo y necedad para entrar con confianza a la gracia de Dios. La salvación no es difícil porque debemos cumplir con ciertos requisitos. Es difícil porque estamos convencidos de que nosotros debemos ganárnosla y se nos dificulta creer que es gratis y que solo debemos creer y entregarnos al Señor. Pedro y todo el Nuevo Testamento es claro en este mensaje, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados.
el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Aceptemos su invitación. Dejemos que nos lleve y disfrutemos de la aventura de estar dentro del arca de la salvación. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos permitiste escuchar estas enseñanzas. Te pedimos que por favor nos ayudes a ponerlas en práctica y te pedimos que podamos seguirte todos los días de nuestra vida. En Cristo Jesús, amén. Que el Señor los bendiga. Esta canción se llama Fiel y habla sobre la fidelidad de Dios en nuestra vida. No importa si estamos en tribulación o angustia o en alegría, el Señor siempre va a estar ahí para nosotros, dándonos su amor y su cuidado. Dice así: desde el norte hasta el sur, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, ahí estás tú. Desde el alba hasta el ocaso, en lo diario y cotidiano, siempre puedo ver tu mano, oh Jesús. Y yo sé que no me dejarás y que tú a mi lado estás. Sé que tú siempre has sido fiel. Yo sé que vas conmigo y nunca me has dejado. Yo sé que estás aquí a mi lado. Tú tienes el control de cada situación. Y hoy quiero recordar y por siempre cantar que tú eres fiel, 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 que tú eres fiel, 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 que tú eres fiel, fiel, fiel. En la prueba y la tormenta, en la risa y la alegría, en cada situación del día, ahí estás tú. Y aun cuando no puedo ver y me cuesta creer, sé que tú sigues siendo fiel. Yo sé que vas conmigo y nunca me has dejado. Yo sé que estás aquí a mi lado. Tú tienes el control de cada situación. Y hoy quiero recordar y por siempre cantar que tú eres fiel, 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 que tú eres fiel, 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 que tú eres fiel, fiel, fiel. Quiero recordar que tú eres fiel, oh Señor, eres fiel. Yo sé que vas conmigo y nunca me has dejado. Yo sé que estás aquí a mi lado. Tú tienes el control de cada situación. Y quiero recordar y por siempre cantar que tú eres fiel, fiel.